Luisa Valenzuela es autora de más de 20 libros, entre ellos El gato eficaz, Cola de lagartija y Realidad nacional desde la cama. Buena parte de su vida adulta transcurrió en el extranjero y actualmente vive en Buenos Aires. Bueno, El Mañana se llama, acá la tengo en la mano, la última novela de Luisa Valenzuela. Leí por algún lado que decían que era un thriller femenino. No, es un thriller del lenguaje. Ajá. Hay mujeres. Pero hay mujeres por todos lados. Por todos lados hay hombres que me gustan mucho más que las mujeres de este... No, que no todas las mujeres, pero que las mujeres en general que muchas de mis mujeres, libros. sí. Me gustan mucho los hombres de este libro. Sí, aparecen unos cuantos, son personajes. Aparecen unos cuantos y tiernos, cosa que no me salía antes con tanta naturalidad. Bueno, habría que ver por qué también. Bueno, es un grupo de escritoras que decide hacer un crucero en un barco. ¿Dónde van? ¿Por el río Paraná? Por el Paraná, pero Paraná. Mucho no se menciona la Argentina. Sí. Deciden hacer un crucero, un grupo de mujeres, escritoras además, no sé, para pasarla bien, para reflexionar sobre los temas que las unen, etcétera, y son secuestradas por un grupo comando, hasta ahí vamos a contar, y se las encierra cada una en su propia casa, en su departamento. A partir de este encierro es donde surge esta protagonista y toda la historia y las vicisitudes que le van pasando. Pero uno podría, desde una primera lectura, decir, bueno, ¿qué representa? ¿Por qué se secuestra a estas mujeres? ¿Por qué se las encierra? ¿Qué voz no se quiere escuchar? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí está el enigma del libro, por eso es un thriller. Por eso digamos que es un thriller. A mí me interesaba ver qué pasa dentro del lenguaje. A mí me interesa mucho siempre escarbar en el lenguaje. Y a veces pienso que si no viene de otro lugar el lenguaje de la mujer, no como el lenguaje en sí, sino como uso, como carga eléctrica de las palabras. Entonces es lo que también los protagonistas quieren indagar, ¿por qué se las encierra? Ellas tampoco saben, ellas estaban haciendo un coloquio de escritoras así selectas, digamos, no selectas, pero que se entendían más o menos entre sí. Se habían elegido entre ellas. Se habían elegido entre ellas, de todas las edades, de todas las tendencias, pero que había una gran compromiso con la literatura, ¿no? Con el fondo de la literatura, pero estaban todos muy contentos y de golpe pasa este asalto al barco y las acusan de terroristas y les plantan armas y las acusan de terroristas y las borran del mundo de las letras en general y de internet y de todo y les quitan todo. Desaparece. Además les van una vez por semana, creo, y le sacan el disco rígido. Les borran, pero de una laptop antiquísima que no tiene ninguna conexión con el interior, no tienen teléfono, no pueden escribir, no pueden nada. Justamente lo que no deben hacer es escribir. Claro. Entonces hay un hacker y un amigo de una persona que la conoció mucho tiempo atrás en un congreso, es un traductor israelí, que deciden tratar de averiguar y eventualmente de salvarla y salvar a todas. Y entonces empieza esta aventura muy compleja. Porque ¿sabes lo que yo pasan mil pensaba? cosas. A ver qué opinas, Luisa, de esto. Se trata de secuestrar a este grupo de mujeres y hacer desaparecer su voz. Si pensamos, porque a mí me remitió inmediatamente, digo, ¿cuál es el lugar que se le da hoy al escritor en general y a la escritora en particular? Un poco, tampoco, digamos que es una voz que trasciende demasiado. Es cierto, entonces, no es mucho menos de lo que en una época, claro, cuando yo empecé a escribir, trascendía mucho más la voz muchísimo más la voz de los escritores y de las escritoras, porque había muchas acá en este país. Y muy importante. Porque vos conocés, has escrito libros al respecto. Claro, de esa época de los 60, donde había mujeres que eran, pero bestsellers absolutos, aparecían por todos lados. Tu madre, Luisa Mercedes Levinson, era famosísima con el grupo de Borges y demás. Digo, bueno, ese espacio se perdió un poco, yo lo leí así, este libro. También. Estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Y las censuras en general, ¿no? Esos miedos que producen y que provocan los grupos que piensan, en general, en el mundo. Porque ahora hay toda esta cosa de los fundamentalismos y todo, pero hay un miedo que trasciende el horrible fundamentalismo y va más allá. Obviamente. Y eso me gustaba analizar, y me gustaba analizar también, como te digo, la cuestión del lenguaje. Y a mí me fascina el hecho literario, me fascina el funcionamiento del cerebro de la persona que escribe. Sí, claro. Uno no sabe de dónde salen las historias y nacen de algún lado. Y estaba pensando en esos
pececitos que hay en el Japón que cuando viene un terremoto afloran a la superficie, entonces saben que va a venir un terremoto. Y yo creo que en alguna parte del cerebro humano andan nadando unos pececitos que afloran en los momentos llamados de inspiración, en algunos momentos, y esta historia ya está armada y uno la transcribe de alguna extraña manera. ¿Vos sentís que es así? Bueno, esto sería un pensamiento un poco mágico, ¿no? Pero algo de eso pasa, algo de eso puede más allá haber, del trabajo concreto, de sentarse y trabajar. Porque uno está constantemente reflexionando al respecto. Claro. Y constantemente viviendo en esa casa del ser que es el lenguaje para Heidegger, y donde los escritores y las escritoras en general, no todos, moramos, ¿no? Más que otros, porque otros le tienen más... están más próximos a la imagen, al sonido. Esto es la palabra. Sí, y nosotros es la palabra. Ahora vos ponés un grupo de escritoras, de mujeres en el barco, no hay escritores No, es un barco además tripulado por mujeres. Claro, pero digo, esto remite al tema que a las escritoras no les gusta, que es el tema de la literatura femenina, claro. Y si se reconoce en un punto la literatura femenina. Sí. Una cosa es lo que la gente cree que es la literatura femenina, lo que los queda catalogado, los temas de claro. mujeres, los temas del cuerpo de la mujer, Claro. los temas femeninos, y otra cosa es la literatura escrita por mujeres. Sí. Que según Lacan estamos fuera del lenguaje, entonces vemos el lenguaje, yo creo, insisto, desde otro lugar. Y desde un lugar más nuevo. Lacan dice que la mujer como ente platónico está fuera del lenguaje, que nunca se puede escribir la mujer, por eso escribe la barrado, tachado. Ajá. Porque dice las mujeres sí, pero la mujer está fuera del lenguaje. A mí me parece maravillosamente pretencioso y atroz, hasta que pensás que en cierta medida estamos fuera del lenguaje porque no te incluyen los plurales, hay un montón, el hombre por la humanidad, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, él no lo dice desde ese lugar, lo dice desde el lugar de Freud, que la única pregunta que dice Freud que nunca se pudo responder es ¿qué quiere la mujer? Entonces, según Lacan es porque la mujer no sabe decir su gozo. Bueno, se lo vienen diciendo desde hace buen rato las escritoras de todas partes del mundo, la cosa sexual, todo lo erótico se dice. Sí. Y sin embargo hay un resquemor por la cosa política en la literatura. Eso es muy extraño, en la literatura de las mujeres. Hay un resquemor, cuando no es una cosa maniquea, ¿no? Blanco, estos son los malos, estos son los buenos, cuando hay un trabajo de fondo, de investigación, no periodístico, ahí sí que hay respeto. ¿No se meten ahí las mujeres? Sí se meten. Ajá. Y no las editan, no las publican, o tienen más dificultad para publicar. Bueno, Elsa Osorio es un ejemplo, es decir, a 20 años luz, que es un libro maravilloso. El Político fue publicado primero en España, en un montón de lados en la Argentina. Sí. Mi cambio de armas tardó 20 años en ser publicado acá, yo lo escribí durante la dictadura militar y es eso. ¿Qué pasa? Se podría atribuir, claro, estoy tratando de pensar qué pasa, se podría atribuir a que está el mercado, y el mercado capaz que le pide a la mujer que hable de temas femeninos. Efectivamente, no te quepa la menor duda, pero ¿quién hace el mercado? El mercado no hace los editoriales tienen el deber de hacer al mercado. Uno tiene el deber de moverle el piso al lector, de darle otra mirada. Hace un rato hablábamos del espacio del escritor y este es otro tema importante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol del editor y demás? Claro, pero vamos a decir la verdad que hoy los grandes grupos económicos se mueven por el mercado. Son muchas las cosas que han cambiado, por ser suaves. Yo mandé un mail a mi editorial enojada por algún pequeño error, que había unos pequeños errores que había en la cuestión de la presentación del libro, y eso no eran grandes cosas, pero a mí me frustraba mucho y me ponían nerviosa. Entonces le dije, puede ser que las grandes editoriales, que ya son multinacionales, sean una máquina de hacer chorizos, es decir, libros. Digo, pero no hay que olvidarse que el chancho sigue vivo. El escritor está, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ay, ¿vos cómo ves este fenómeno que se dio ahora? Hay tantas editoriales chicas que están trabajando muy bien y se está produciendo desde ahí, hay un espacio para literatura, para un y hay un montón de mujeres jóvenes que están escribiendo desde lugares muy interesantes. Sí. Por eso te digo, también están surgiendo todos estos fenómenos, ¿no? Sí, eso es muy alentador, no hay duda. Y porque si no nos quedamos sin aire con lo que estamos diciendo. Siempre como que se busca, hay algún resquicio como para que la literatura siga adelante y todo. Y sigue, ¿no? Eso es lo maravilloso, esa especie de aliento vital que está detrás de todo, y a pesar de los grandes cambios de mercado, mismo en Estados Unidos y en otros lados, toda la cuestión literaria decae, ¿no? Hay una crisis económica, decae lo cultural.